Tema 5.2. Proceso o técnica pastelera en su ejecución. Masas esponjosas cremosas. Masas de cake. Plum cake es un pastel de origen inglés que entre nosotros ha tenido y tiene mucha aceptación. Suelen ser piezas grandes de medio kilo a 2 kilos. Cuando son grandes se venden al peso, despachando del mismo la cantidad que el cliente pida. También pueden hacerse más pequeños y hasta individuales en moldes redondos y altos de unos 5 centímetros de diámetro por 8 de alto. Es una masa crecida y batida, realizada sobre una crema a la que se le añaden muy diversos productos: pasas, frutas confitadas, cobertura, etc. Existen varias recetas de plum cake, unas de mayor esponjosidad que otras, según los ingredientes que compongan la receta. Su elaboración se inicia en un recipiente mezclando mantequilla empomada con azúcar glass y una pizca de sal. A continuación se van agregando los huevos de uno en uno, batiendo y viendo que queda la mezcla homogénea antes de agregar el siguiente. Actualmente se mete la mezcla en una batidora. Cuando se incorpora la fruta picada con las masas maceradas en brandy u otro licor, se mezcla la harina y el impulsor. Esta mezcla se incorporará a la anterior de golpe y con la ayuda de una varilla, dejando una crema homogénea. Todo el preparado se echa en un molde de plum cake, que está forrado con papel antigraso, repartiéndolo de forma homogénea. Por último, salpicamos la superficie con almendra cruda fileteada. Se cuece durante 45 minutos al horno a una temperatura de 175-200 grados, con más suelo que techo, al principio de la cocción para favorecer la subida de la crema. La cocción puede inducir a error si nos fijamos en el aspecto exterior. Por ello, debemos comprobar si el interior está bien horneado. Para ello se pincha con una aguja o brocheta inoxidable. Si sale seca es que ya está. Si sale con masa adherida tenemos que dejarlo más tiempo en el horno. Cuando el plum cake lleva cobertura se denomina dama. Su receta resulta de mayor esponjosidad. La diferencia es que en vez de elaborar el batido se dividirá en 2 partes iguales y a una de ellas se incorporará la cobertura fundida. Se preparan 2 mangas con boquillas y se rellena el molde alternando los gustos. Este tipo de pudding se presenta decorado con trufa o chantilly y espolvoreado de granillo de almendra tostada con azúcar. Masa de 4/4. Es un derivado del cake y se realiza de la misma manera. Primero se mezcla y se trabaja insistentemente la grasa y el azúcar. A continuación se añaden y se mezclan progresivamente los huevos templados sin trabajar. Se añade la ralladura de naranja o de limón y un aroma, se le incorpora harina, fécula y no la levadura. Una vez mezclados todos los ingredientes, la masa no se trabaja excesivamente. Masa de bizcocho mármol. Es una variante del 4x4 con diversos aromas. La elaboración es idéntica al 4/4, pero con la incorporación, en cada una de las partes de la receta, de polvo, pasta de cacao previamente derretido, colorantes, aromas o licor. El molde de cake se prepara igual que para las anteriores masas y se rellena alternativamente con pasta blanca al natural, de cacao, etc. Los 2/3 del preparado restante, añadir el aroma elegido o las cortezas si se quiere una mezcla de los dos. De esta manera conseguimos diferentes franjas de colores. Masa de magdalena. El origen de la magdalena es muy discutido. En España se atribuye a las monjas magdalenas, en Francia a Bis, jefe de cocina de Talleyrand. Son famosas las magdalenas francesas de la ciudad toledana de Commercy. En España las más recomendables son las de León, Zamora, Soria, etc., pero se fabrica de otros muchos lugares. La masa cremosa que se forma para hacer las magdalenas, bastante fluida, está compuesta de harina floja, azúcar, aceite y en algunos casos leche, ralladuras e impulsor. Se cuecen en moldes de distintas formas y se presenta encajada en papelillos plisados. Se elabora montando enérgicamente los huevos y el azúcar durante 5 a 8 minutos aproximadamente. Añadimos el aceite a chorro y por último los saborizantes. A esta mezcla se le incorpora con suavidad la harina tamizada y el impulsor.
A continuación se escudillan con manga y boquilla lisa del número 8 hasta la tercera parte de las cápsulas. Se cuecen a horno fuerte de 225-250 grados con el tiro cerrado hasta que se produzca la subida. Después se abre el tiro para terminar la cocción, que será 10 minutos aproximadamente. Para elaborar la magdalena de mantequilla en lugar de aceite, se pone esta a punto de pomada, en un perol de medio punto o en la batidora. Se añade el azúcar y se sigue batiendo hasta que se disuelva. Se añade a la máquina batiendo los huevos poco a poco hasta incorporarlos todos y al final las esencias o aromatizantes. Por último, se mezcla la harina y el impulsor tamizado se escudilla en cápsula de papel llenándolas algo más de la mitad. En el horno, temperatura aproximada a 200 grados, se cuecen de 10 a 15 minutos según el tamaño de la cápsula. Las magdalenas pueden espolvorearse con azúcar en grano o glass antes de pasar al horno. Las elaboradas con mantequilla tienen un sabor más fino que las de aceite, pero se resecan antes. Las que llevan leche se oscurecen. La presentación de la magdalena en pastelería suele ser colocadas en bandeja inoxidable para servirlas al público al peso. También se presentan en bolsas de plástico herméticamente cerradas, con lo que conseguimos mantenerlas jugosas durante más tiempo, aunque se corre el riesgo de que se pongan mohosas. Masa de bizcocho, miel y especias. El bizcocho de miel y especias forma parte de los pasteles más antiguos que se encuentran en la repostería, por su composición de base, que utiliza esencialmente miel de centeno. Es originario de Asia y los griegos los llamaban mentales. La Edad Media, el bizcocho de miel y especias era una de las grandes golosinas de la época. Hoy en día, el bizcocho de miel y especias de Dijon ocupa un importante lugar. La masa de este bizcocho se compone esencialmente de miel y harina de centeno o trigo. A estos principales elementos de base se añaden aromas, perfumes, todo ello con el fin de obtener una gran variedad de productos. Se distinguen dos grandes tipos de fabricación, la artesanal, en directo, y la fabricación llamada sobre masa madre. Su preparación se inicia tamizando la harina y la levadura. A continuación se derrite la miel y la glucosa en un cazo de acero inoxidable, dejándolo enfriar un poco. Formamos un volcán con la harina y la levadura le añadimos la miel derretida. Añadimos el azúcar y la disolvemos. Con la mano o el batidor incorporamos progresivamente a la mezcla la harina de un modo que se obtenga una masa fluida y sin grumos. Trabajar bien el conjunto enérgicamente hasta obtener una masa elástica y muy flexible. Poner la masa a los moldes previamente untados con mantequilla y revestidos con un papel engrasado, no llenando más de 3/4 partes. Cocer al horno suave de 150 a 175 grados, según el tamaño del molde, durante unos 60 minutos aproximadamente. Los aromas elegidos se incorporan en el volcán y el control de la cocción se efectúa como el del plum cake. En la fabricación industrial se realiza generalmente sobre la masa madre. La preparación de la masa llamada madre está compuesta esencialmente de miel y harina. A partir de la masa madre se confecciona la masa de bizcocho de miel y especias, incorporando los ingredientes y los aromas necesarios. Esta operación consiste en una simple mezcla. Una vez que la miel está ya en la masa madre, se realiza la masa definitiva, procediendo como para el método anterior. En caso de una aportación suplementaria de miel u otro azúcar invertido, estos se incorporan del mismo modo que la anterior. El escudillado y la cocción es idéntico al anterior. La masa madre se conserva durante varios meses en cubetas especiales o recipientes.